La carretera de los susurros. En lo profundo del bosque de Greywood, existía una carretera olvidada por el tiempo. La llamaban la carretera de los susurros, debido a los extraños murmullos que los viajeros juraban escuchar cuando se aventuraban por allí al caer la noche. Pocos eran los valientes que se atrevían a recorrer sus peligrosas curvas, y nadie, jamás, había regresado sin un estremecedor relato que contar. Eran las 11 de la noche cuando Marta y David, una joven pareja de excursionistas, se encontraron perdidos en ese laberinto de árboles y sombras. La lluvia comenzaba a caer pesadamente. Las gotas golpeaban el techo del automóvil con un ritmo acelerado, como si fueran tambores de advertencia. «Debimos tomar el otro desvío», dijo David, tratando de esconder la inquietud en su voz. «¿No podemos regresar?», preguntó Marta, mirando por el parabrisas empañado. «No lo sé. Todo se ve igual. Debemos seguir adelante. Tarde o temprano encontraremos una salida». Conforme avanzaban, la niebla se volvía más densa, haciendo que los faros del coche parecieran dos ojos ciegos, tratando de penetrar la opacidad. Fue entonces cuando vieron la primera figura en el camino. Una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro pegado a su rostro por la lluvia, estaba de pie junto al borde de la carretera. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡David! ¡Para!», gritó, y David frenó en seco. La mujer se acercó lentamente. Su rostro era una máscara de desesperación. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Marta, bajando la ventana solo un poco. «Mi hija. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija». La voz de la mujer era un lamento que penetraba el alma. David y Marta intercambiaron miradas. No podían dejarla allí, sola, en medio de la nada. «Suba, la llevaremos a un lugar seguro», dijo David finalmente. La mujer subió al coche, empapando el asiento trasero. Sin embargo, cuando Marta se volteó para hablarle, la encontró mirando fijamente hacia adelante, sus ojos vacíos y perdidos. «¿Dónde fue la última vez que vio a su hija?», preguntó Marta. «Ella siempre está cerca». «Siempre», respondió la mujer en un tono que heló la sangre de ambos. Continuaron conduciendo en silencio. El ambiente dentro del coche era pesado, cargado de una tensión inexplicable. De repente, la radio se encendió por sí sola, emitiendo estática y susurros incomprensibles. David intentó apagarla, pero el botón no respondía. Los susurros aumentaron en intensidad, transformándose en gritos desgarradores. «¡Haz que pare!», gritó Marta cubriéndose los oídos. Entonces, la mujer comenzó a reírse. Una risa baja y ronca que no tenía nada de humano. «¿Dónde está su hija?», preguntó David, girándose bruscamente. «Ella está aquí», respondió la mujer, señalando con un dedo huesudo hacia la oscuridad del bosque. David detuvo el coche de golpe y con el corazón latiéndole en las sienes, abrió la puerta para salir. Marta intentó detenerlo, pero fue en vano. Caminó hacia el borde de la carretera, la lluvia golpeándole el rostro como diminutas agujas. «David, vuelve», gritó Marta, pero su voz fue ahogada por la tormenta. En ese momento, la mujer se giró hacia Marta, su rostro ahora transformado en una mueca monstruosa. Sus ojos brillaban con un odio ancestral. «Ella nunca se fue», dijo con voz cavernosa. «Ella siempre ha estado aquí, esperando». De pronto, el coche se llenó de gritos infantiles, risas y llantos, como si un coro de niños invisibles estuviera jugando alrededor. Marta sintió un frío helado agarrándole el corazón. Giró la cabeza lentamente hacia el asiento trasero y vio a una niña pequeña, con el mismo vestido blanco que la mujer, mirándola con ojos llenos de tristeza y rabia. «¿Tú eres su hija?», preguntó Marta, apenas susurrando. La niña no respondió, pero una sonrisa siniestra apareció en su rostro. De repente, todas las puertas del coche se cerraron con un estruendo y las ventanas se empañaron por completo. Marta empezó a golpear el cristal, tratando de abrirlo sin éxito. Afuera, David caminaba hacia la espesura del bosque, atraído por una voz dulce y melodiosa que lo llamaba desde la oscuridad. Su mente nublada no percibió el peligro hasta que fue demasiado tarde. Tropezó con algo en el suelo, y al mirar hacia abajo, vio una pequeña muñeca destrozada,
cubierta de barro y hojas. La voz se volvió más insistente, y una figura apareció entre los árboles. Una niña pequeña, con el mismo vestido blanco, mirándolo con ojos vacíos. ¿Eres tú?, murmuró David, sin saber exactamente a quién se dirigía. La niña sonrió y extendió su mano. David, como hipnotizado, la tomó y sintió un frío glacial recorrerle el brazo. En ese momento, la figura de la mujer apareció detrás de la niña. Sus ojos ahora eran pozos negros de desesperación. ¡Ayúdanos!, gritó ella con una voz que no era de este mundo. David intentó soltarse, pero la mano de la niña era como una garra de acero. Sintió como si su vida misma estuviera siendo drenada. Dentro del coche, Marta vio con horror cómo la figura de David se desvanecía en la niebla. Desesperada, volvió a mirar a la mujer y a la niña. Ambas estaban ahora sonriendo, una sonrisa que era todo menos humana. Nunca debieron venir aquí, dijo la mujer, su voz ahora un eco en la mente de Marta. De repente, todo se volvió negro. Marta sintió que caía en un abismo sin fin, los gritos y susurros resonando en sus oídos. Cuando abrió los ojos, estaba sola en el coche, la lluvia aún golpeando el techo. David y la mujer habían desaparecido. Con manos temblorosas, encendió el coche y aceleró, tratando de escapar de aquel infierno. La carretera parecía interminable, las sombras parecían moverse a su alrededor, y los susurros no cesaban. Finalmente, divisó luces en la distancia. Con el corazón latiéndole en la garganta, llegó a un pequeño pueblo y detuvo el coche frente a una estación de policía. Corrió adentro, empapada y temblorosa, tratando de explicar lo sucedido. Los oficiales la miraron con incredulidad, pero algo en sus ojos les hizo creer en su historia. Un viejo policía se acercó, con una expresión sombría. La carretera de los susurros, dijo. Hace muchos años, una madre y su hija murieron en un accidente allí. Desde entonces, se dice que sus espíritus vagan, buscando compañía en su soledad eterna. Marta sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía que nunca olvidaría aquella noche, y que los susurros la seguirían por siempre. Los oficiales decidieron acompañarla de regreso, pero cuando llegaron al punto donde Marta aseguró haber encontrado a la mujer, no había rastro de nada. Solo la carretera desierta, envuelta en una niebla espesa y penetrante. Desde entonces, Marta no volvió a ser la misma. Las noches eran un tormento de pesadillas y susurros que la acechaban, recordándole siempre que había mirado a los ojos de lo inexplicable, y había sobrevivido, pero no sin perder algo en el proceso. Algo que la carretera se había llevado, para siempre. En la espesura de la noche, el aire era denso, y el silencio de la carretera parecía presagiar algo siniestro. Clara y Manuel, una joven pareja, conducían por una ruta desierta en medio de la nada. Estaban regresando a casa después de un largo día de excursión en el campo, cuando decidieron tomar un atajo, siguiendo las indicaciones de su GPS. La carretera estaba mal iluminada, y los faros del coche apenas lograban rasgar la oscuridad envolvente. A medida que avanzaban, Clara notó un cambio en el ambiente. El aire se había vuelto más frío, y una niebla espesa comenzaba a cubrir el camino, limitando aún más su visibilidad. Esto no estaba en el pronóstico del tiempo, dijo Clara, frunciendo el ceño. Debe ser solo un banco de niebla, respondió Manuel, intentando sonar despreocupado. Sin embargo, había algo más. Un sentimiento opresivo que se instalaba en sus corazones, como si fueran observados. De repente, vieron una figura en el borde de la carretera. Manuel frenó bruscamente, y el coche se detuvo a escasos metros de un hombre que estaba parado allí, inmóvil. Era un hombre mayor, con ropas desaliñadas y una mirada perdida. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue su semblante pálido y los ojos vacíos que parecían mirar a través de ellos. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó Manuel, bajando la ventanilla. El hombre no respondió. Solo levantó una mano, señalando hacia adelante por la carretera. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero Manuel, creyendo que el anciano estaba en apuros, decidió seguir la dirección que señalaba. Conforme avanzaban, la niebla se hacía más espesa y la carretera más sinuosa. Pasaron varios kilómetros sin ver señales de vida,
hasta que el coche comenzó a fallar. Manuel intentó mantener la calma mientras el motor tosía y chisporroteaba hasta detenerse por completo. Genial. Justo lo que necesitábamos, murmuró Clara, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba. Salieron del coche, intentando encontrar señal en sus teléfonos, pero no había cobertura. Entonces, en la distancia, Clara vio una luz débil. Mira, una casa. Tal vez podamos pedir ayuda. Decidieron caminar hacia la luz, que los llevó hasta una vieja cabaña de madera, desmoronándose por la falta de mantenimiento. Tocaron la puerta, que se abrió lentamente con un chirrido. «Hola, ¿hay alguien aquí?», llamó Manuel, pero solo el eco de su voz respondió. El interior de la cabaña era igual de lúgubre que su exterior. Había muebles cubiertos de polvo, y el aire olía a moho y abandono. En el centro de la sala, una vieja radio emitía un susurro estático. Manuel intentó apagarla, pero no pudo encontrar el interruptor. De repente, la estática se convirtió en una voz débil y distorsionada. «No debieron venir aquí», dijo la voz. Clara y Manuel se miraron, desconcertados. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó Manuel. Pero la voz no respondió. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y una ráfaga de viento helado apagó las luces, sumiéndolos en la oscuridad. Clara sintió un roce frío en su cuello y gritó. Manuel intentó encender su linterna, pero la batería se había agotado inexplicablemente. «Tenemos que salir de aquí», dijo Clara, y corrieron hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada con llave. Los golpes y rasguños comenzaron a resonar en las paredes, como si algo invisible los acechara. Desesperados, buscaron una salida alternativa y encontraron una trampilla en el suelo. Manuel la abrió con dificultad, revelando una escalera que descendía a un sótano oscuro. No tenían otra opción, así que bajaron, esperando encontrar una salida. El sótano estaba aún más frío y lleno de sombras. Clara encontró una vela y un fósforo en un estante y la encendió. A la luz parpadeante, vieron símbolos extraños dibujados en las paredes y restos de lo que parecía ser un altar. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Manuel, con la voz temblorosa. Antes de que Clara pudiera responder, la voz de la radio volvió, esta vez más clara y urgente. «Váyanse ahora, antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, sintieron una presencia abrumadora y maligna, como si una fuerza oscura intentara arrancarles la vida. Corrieron de vuelta a la escalera, pero se encontraron con el anciano de la carretera, ahora con un rostro desencajado y una sonrisa siniestra. «Bienvenidos a mi hogar eterno», dijo con una voz que ya no parecía humana. En un acto desesperado, Clara arrojó la vela al suelo, prendiendo fuego a unos viejos papeles. El fuego se extendió rápidamente, llenando el sótano de humo y obligando al anciano a retroceder. Aprovecharon la confusión para empujar la trampilla y salir de la cabaña en llamas. Corrieron hacia el coche y, milagrosamente, el motor arrancó. Condujeron a toda velocidad, sin mirar atrás, hasta que finalmente la niebla comenzó a disiparse y la carretera se hizo más familiar. Cuando llegaron a casa, exhaustos y temblorosos, juraron no volver a hablar de lo ocurrido. Pero Clara no pudo evitar una última mirada al retrovisor, donde creyó ver la silueta del anciano observándolos desde la distancia, recordándoles que algunas carreteras llevan a lugares de los que es mejor no saber. Mi nombre es Luis, y llevo más de 20 años manejando camiones de carga por las carreteras de México. He visto de todo en este tiempo: accidentes, tormentas, carreteras cerradas y hasta asaltos. Pero nada se compara con lo que viví una noche en la Sierra de Oaxaca, una experiencia que todavía me quita el sueño. Era una noche sin luna, y la neblina cubría la carretera como un manto espeso. Conducía mi tráiler cargado de productos agrícolas, rumbo a la Ciudad de México. La radio del camión estaba estropeada y no tenía señal en el celular, así que el único sonido era el rugido constante del motor y el chirrido ocasional de los neumáticos sobre el asfalto mojado. De repente, vi una figura en la carretera, una sombra apenas perceptible en la penumbra. Frené en seco, los neumáticos patinaron, y el camión se detuvo a pocos metros de lo que parecía ser una mujer de pie en el borde del camino.
Ella no se movió. Solo me miraba fijamente. Bajé del camión, dejando las luces encendidas, y me acerqué con cautela. ¿Se encuentra bien, señora?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que era joven, con el pelo largo y oscuro, y vestía un vestido blanco manchado de barro. ¿Necesita ayuda?, insistí, pero ella solo levantó una mano y señaló hacia un sendero que se adentraba en el bosque. Algo en mi interior me decía que no debía seguirla. Pero su mirada tenía una mezcla de desesperación y tristeza que no pude ignorar. Tomé una linterna del camión y la seguí por el sendero. La niebla se espesaba cada vez más, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Después de caminar unos 10 minutos, llegamos a una casa vieja y abandonada. La madera estaba podrida y las ventanas rotas. La mujer se detuvo en la puerta y me miró, como invitándome a entrar. Tragué saliva y di un paso adelante. El interior de la casa era aún más tétrico que el exterior. Había muebles cubiertos de polvo y telas de araña colgando del techo. La mujer caminó hacia una habitación al fondo del pasillo y la seguí. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo me golpeó de lleno. En el suelo, vi algo que hizo que el corazón me diera un vuelco. Un cuerpo en descomposición, vestido con un traje que reconocí de inmediato. Era otro trailero, alguien con quien había hablado en una parada hacía solo unas semanas. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. La mujer me miró una vez más, y esta vez habló. «Ayúdame», dijo con una voz que resonó en mi cabeza más que en mis oídos. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí de regreso al camión. Subí al asiento del conductor y arranqué el motor, acelerando a fondo sin mirar atrás. La niebla parecía espesarse aún más, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa casa maldita. Conduje sin detenerme durante horas, hasta que la primera luz del amanecer comenzó a disipar la oscuridad. Solo entonces me atreví a parar en una gasolinera para recuperar el aliento. Estaba temblando y sudando, y mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había visto. Decidí contarle al encargado de la gasolinera lo que había sucedido. Al principio, me miró como si estuviera loco, pero luego su expresión cambió. Esa mujer, dicen que es el espíritu de una joven que murió hace años en un accidente en esa carretera. Se aparece a los viajeros para advertirles del peligro. Regresé al camión, con la mente aún llena de preguntas. ¿Qué había querido decirme realmente esa mujer? ¿Por qué me llevó a esa casa? Nunca lo sabré con certeza, pero desde entonces evito tomar esa ruta, especialmente de noche. La vida de un trailero está llena de riesgos, pero aquella noche aprendí que hay peligros que van más allá de lo terrenal. A veces, la carretera puede llevarte a lugares que no están en el mapa, lugares donde las almas perdidas buscan desesperadamente a alguien que las ayude a encontrar el descanso. Ahora, cada vez que conduzco de noche, llevo conmigo una linterna y una oración. Porque en las carreteras solitarias y oscuras, nunca se sabe cuándo puedes encontrarte con algo que desafía toda lógica y razón. Algo que te hace cuestionar lo que es real y lo que no. Algo que te recuerda que en este vasto mundo hay misterios que es mejor no desentrañar.